Ed se acerca lentamente a la mesa, observando el lugar vacío que alguna vez fue escenario de tantas charlas y promesas. El épico final de la partida del héroe se revela. Mientras tanto, la vista se enfoca en Tia. Sus ojos están cerrados, lágrimas resbalan por sus mejillas, brillando a la luz tenue que entra por la ventana. Su rostro muestra una mezcla de resignación y dolor, los sentimientos que ha mantenido reprimidos finalmente desbordándose. Gracias. Ed se sienta frente a ella, sus ojos reflejan un profundo arrepentimiento mientras observa a Tia intentando recomponerse. Sí, lo siento, Ed. La voz de Ed se suaviza al ver su estado. ¿Te has calmado? Tia asiente lentamente, su mirada fija en la mesa. Hay algo más que quiere decir, algo que ha estado dentro de su corazón durante mucho tiempo, pero las palabras no salen tan fácilmente. Tia baja la mirada, susurrando casi como si el peso de los recuerdos la aplastara. Después de eso, Ed observa en silencio, su expresión muestra una mezcla de tristeza y preocupación. Fui transferida a una habitación secreta en el castillo de Notland. Las sombras se proyectan sobre las piedras frías del suelo, mostrando la silueta de Tia, vulnerable, encogida contra el muro, prisionera tanto en cuerpo como en espíritu. Pero el eco de voces interrumpe la atmósfera sombría. Guardias y civiles la rodean, sus rostros muestran tanto ira como temor. Podría ser que robó el cristal de teletransportación de Alexis Sama y escapó sola. ¿Qué pasó con el príncipe? Es Lunaritia. Las acusaciones y preguntas la rodean como un muro de desprecio, haciéndola retroceder ante la hostilidad, sintiendo cada palabra como una daga en su corazón. Tia, con una expresión tensa y los ojos llenos de preocupación, recuerda el momento en que fue llevada ante el rey. El frío de las paredes de piedra parecía intensificar el peso de sus palabras. Entonces le expliqué la situación. El rey, su figura imponente envuelta en un aura de dolor y autoridad, la miró fijamente. Dime, ¿qué le pasó a mi hijo? Las palabras del rey resonaron en la habitación, y Tia sintió que cada sílaba la atravesaba como una cuchilla. No había forma de suavizar la verdad. Digamos que el grupo del héroe fue aniquilado después de cruzar el mundo demoníaco. Ed se muestra confundido al recordar esa declaración. ¿Qué? El rey, con lágrimas apenas contenidas, prosiguió. Ve y escóndete en medio de la nada. Ed intenta entender el razonamiento del rey. No, bueno, supongo que fue una decisión razonable. La voz del rey aún resonaba en la mente de Tia, mientras trataba de contener sus propios sentimientos de culpa y tristeza. Ed mira la balanza que simboliza el sacrificio y la decisión que tomó el rey. Sabe que el rey tuvo que pesar el futuro del mundo contra la vida de sus camaradas, y finalmente decidió salvar a sus compañeros. Sabiendo cómo es él, seguramente lo vería de esa manera, pero, como héroe, fue la decisión completamente equivocada, y seguro que le costará caro. Tia recuerda con dolor el momento en que fue tomada por el enemigo. Un sacrificio que Ed hizo para salvarla, solo para ser reemplazada por otra persona en las expediciones siguientes. Y pensar que hizo tanto para salvarme, solo para que sus camaradas fueran reemplazados. Ed, con el rostro lleno de frustración, murmura. Expediciones. Tia baja la mirada, la angustia y el cansancio evidentes en su rostro. No pude participar en las siguientes 3 expediciones al mundo demoníaco. Ed, reflexionando sobre las acciones del rey y lo que le costaron, susurra. El rey. Tia lo interrumpe, con un tono de voz más suave, lleno de tristeza. Él respetó el último deseo de su hijo. Ed se ríe con ligereza, mientras mira a Tia con una expresión relajada. No lo sabías, ¿qué tan lejos vivías? Tia, confundida y algo avergonzada, responde con un suave, Jug. Ed continúa, contando una historia que parece haber quedado en el pasado.
la nación aliada envió fuerzas 3 veces para rescatar a Alexis. En la imagen, las tropas marchan con determinación, pero sabiendo que sus esfuerzos podrían ser en vano. Incluso cuando sabían que no podían atravesar el mundo demoníaco con un ejército. Intentaron todo lo posible por un rayo de esperanza, ya que no quedaban héroes para luchar, pero fallaron. Tia, pensativa, se pregunta cómo Ed logró llegar hasta donde está ahora. Ahora que lo pienso, ¿cómo llegó Ed aquí? Ed, con una sonrisa, trata de desviar la conversación. Oh, eso, es un secreto que estoy aquí. Tia, aliviada y curiosa, menciona su reciente descubrimiento. En realidad, recientemente adquirí una herramienta mágica que me permite buscar personas, así que me preguntaba qué estaba haciendo todo el mundo. Tia sostiene un pequeño cristal en sus manos mientras recuerda. Entonces, intenté buscar a Alexis y Gonzo, pero ninguno de los dos respondió. Su mirada se pierde, intentando asimilar la realidad. Ya veo, entonces, Alexis y los demás. Ed observa en silencio, viendo el pesar en el rostro de Tia. Sabe que la situación es difícil de aceptar. No hay manera de que puedan sobrevivir contra un ejército tan grande. Tia baja la cabeza, sintiéndose apenada por la noticia. Lo siento. Ed sonríe ligeramente, tratando de reconfortarla. No, en realidad es algo refrescante. Tengo que enfrentar la realidad. Ed la mira, con preocupación, mientras se acerca. Tia. Tia sonríe con entusiasmo, sosteniendo la tela que acaba de adornar. Está listo. Ed se sorprende y su mirada se llena de curiosidad al ver el resultado. ¿Qué tal? ¿No es lindo? Tia muestra orgullosa el bordado de flores que ha añadido a la tela, sus ojos brillando con expectación. Ed observa los delicados detalles, y su expresión se suaviza. Jaja, sí, tienes razón. Ed sonríe con calidez, apreciando el esfuerzo y la dedicación que Tia puso en el adorno. La conexión entre ellos se hace aún más evidente con ese pequeño gesto compartido. Tia sujeta a Ed por el brazo, mostrando el bordado con una sonrisa emocionada. Espera. Ed se gira rápidamente, un poco desconcertado. Fuera, ¿qué está pasando? De repente, una fuerte vibración sacude el suelo. Ed pierde momentáneamente el equilibrio mientras sus ojos se abren con sorpresa. Wow, ¿qué es esta vibración? Tia observa con preocupación mientras Ed da un paso hacia adelante, intentando estabilizarse y entender el origen del temblor. Sus ojos se fijan en algo a lo lejos, algo que parece estar causando la vibración, mientras se prepara para lo que viene. Ed se encuentra cara a cara con una criatura gigantesca que se alza frente a él. La fuerza de su presencia hace que el aire se sienta pesado, y Ed retrocede un paso, agarrando firmemente su arma. ¿Por qué? ¿Por qué hay un dragón menor aquí? El rugido del dragón retumba por toda la zona, y sus ojos amenazantes se fijan en Ed. Los músculos del dragón se tensan, como si se preparara para atacar, mientras Ed intenta mantener la calma, evaluando la situación. Ed traga saliva, sus ojos moviéndose rápidamente mientras busca una forma de lidiar con la bestia que tiene delante. Tia, con una expresión seria y determinada, se interpone entre Ed y la bestia. Ed, vuelve a la casa. Ed mira a Tia, confundido, mientras el rugido del dragón retumba en el aire. ¿Por qué? La voz de Tia se mantiene firme, sin mostrar ni una pizca de duda. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Sin esperar una respuesta, Tia fija su mirada en el dragón, sus ojos llenos de determinación mientras el viento levanta su cabello. La bestia lanza un rugido y se abalanza sobre ella, pero Tia permanece inmutable, preparada para enfrentar el desafío. Ed, sorprendido por la repentina intervención, es empujado hacia atrás. Uwa. Una figura conocida aparece frente a él, enfrentándose a la bestia sin titubear.
Con una expresión confiada y una ligera sonrisa, Gonzo habla. No te preocupes, puedo encargarme de esto ahora. Esto es pan comido. Con una velocidad impresionante, Gonzo ejecuta un potente golpe contra el dragón, haciendo que una nube de polvo se eleve. La fuerza del impacto deja claro que ha mejorado enormemente, ahora es capaz de enfrentar criaturas tan poderosas sin miedo. Tia da un paso adelante, su determinación reflejándose en sus ojos mientras alza el brazo hacia el enemigo. El agua comienza a remolinarse a su alrededor, formando un muro poderoso que los protege a ella y a Ed. La corriente fluye con tal fuerza que parece tener vida propia, danzando con la intensidad del momento. Nadie más va a morir. Ed la mira, impresionado por la magnitud del poder que Tia está demostrando. Sus palabras penetran profundamente en él, llenándolo de una mezcla de sorpresa y alivio. Una pared de agua, murmura Ed, asombrado por la vista frente a él. Tia baja la mirada hacia Ed, su voz ahora llena de convicción. Protegeré a Ed. Ed observa los ojos decididos de Tia, su corazón latiendo con fuerza mientras comprende la promesa que ella acaba de hacer. Tia eleva su voz al cielo, sus palabras invocando una poderosa magia antigua. La energía en el aire cambia, volviéndose densa y cargada, mientras la joven elfa recita un encantamiento lleno de propósito. La hoja de la luna plateada que retuerce y gira el viento, es la hoja de la luna verde. Grita Tia, su expresión decidida mientras la magia comienza a responder. Alrededor de ellos, plumas de los 6 pares de espíritus se materializan en el aire, endureciéndose y emitiendo un brillo apagado. El enemigo se retuerce, su presencia amenazante ahora enfrentando el poder de la invocación de Tia. Reúnanse, rodeen y dancen. En el nombre de Lunartia, manifiéstense. Tri-Edge exclama Tia, liberando la magia con una fuerza devastadora. Una ráfaga de energía atraviesa el campo de batalla, creando un torbellino que arrastra al enemigo, sacudiéndolo con el poder de la magia de Tia. Los ojos de Ed se abren con asombro al ver el alcance del poder de su amiga, su corazón latiendo con fuerza mientras comprende el verdadero alcance de lo que ella es capaz. Tia canaliza el poder de su magia, sus manos trazando delicados movimientos mientras símbolos flotan en el aire. Su concentración es absoluta, cada palabra de su conjuro envuelta en un resplandor místico. ¡Ja!, exclama Tia mientras libera la energía acumulada. Ed observa la escena con los ojos muy abiertos, asombrado por la velocidad y el poder de la magia de Tia. Frente a ellos, la bestia alada carga hacia adelante, su fuerza implacable rompiendo el suelo y provocando una enorme onda de choque que sacude todo a su alrededor. El suelo se estremece y fragmenta, mientras el viento producido por el ataque de la bestia sopla violentamente, levantando polvo y escombros. La figura de Tia se mantiene firme, su expresión decidida y sin atisbo de miedo. Tia se encuentra de pie frente al dragón caído, el cual yace sin vida tras su poderoso ataque. La precisión de su golpe dejó asombrados a todos. La criatura fue partida limpiamente, desde sus escamas hasta sus huesos. Ed observa, sus ojos brillan de asombro mientras exclama. No puede ser, de un solo golpe, susurra, mientras la incredulidad se transforma en admiración pura. Eso es increíble, Tia, dice con una gran sonrisa. Un golpe instantáneo. La sorpresa de Ed es palpable mientras se acerca al cadáver del dragón, inspeccionando la limpieza del corte. ¿Qué es esta precisión?, murmura. No solo las escamas del dragón, incluso los huesos están perfectamente cortados. ¿Cuánto más fuerte te has vuelto desde que me fui? Mientras Ed expresa su asombro, Tia respira pesadamente, sus ojos muestran signos de agotamiento. Respira, visiblemente esforzándose por mantener la compostura. En ese momento, una figura se acerca a ellos con urgencia, y toma a Ed de la mano. Por favor, salgan de aquí, dice con firmeza, mientras sus ojos destellan preocupación. Ed mira a Tia con preocupación mientras la sostiene, sus manos temblorosas aferrándose a ella. Tia, ¿qué pasa?, pregunta, su voz cargada de preocupación.
Ella sonríe débilmente, sus mejillas aún teñidas de un leve sonrojo por el esfuerzo. Suspira, intentando controlar su respiración. Luego, suelta una pequeña risa. Fu, tía responde, intentando tranquilizarlo. Estoy bien, de verdad. Solo quería lucirme, pero creo que me entusiasmé demasiado. Ed, sin convencerse del todo, la mira detenidamente, notando su estado. Pero tu mano, susurra, observando cómo su mano aún tiembla ligeramente. No, tía lo interrumpe, levantando la mirada con determinación. Estoy bien ahora. Con una sonrisa suave, continúa. Hace mucho tiempo que no peleaba. Es solo por eso. Ed asiente lentamente, aunque la preocupación en sus ojos no desaparece del todo. Pareces estar en mal estado, tía, susurra, con voz suave, mientras la sigue sosteniendo con cuidado. Tía sonríe con una expresión de satisfacción, sus ojos brillan de orgullo mientras mira a Ed. Me arreglé porque estaba frente a Ed. No fue increíble, dice, levantando dos dedos en un gesto de victoria, tratando de aliviar la tensión. Ed suspira suavemente, tratando de mantenerse serio, pero una pequeña sonrisa asoma en su rostro. Tú, bueno, descansa un poco, responde, mirando a tía con una mezcla de preocupación y resignación. De acuerdo, tía asiente, dándose la vuelta y yendo a buscar un lugar donde descansar, su energía disminuyendo poco a poco. Buen dolor, murmura Ed, observando cómo se aleja. Sigues tan ansiosa como siempre. Mientras tía se retira, Ed reflexiona en voz baja. Aunque diga eso, fue miembro del grupo del héroe, así que debería estar bien. Ed trata de convencerse, pero la preocupación sigue ahí, escondida tras su expresión. Se encoge de hombros y se vuelve, dirigiéndose hacia la salida. Supongo que tendré que deshacerme de este tipo primero y luego pensar en lo demás. Dice mientras se prepara para enfrentar lo que está por venir, decidido y con una sensación de responsabilidad que no puede ignorar. Ed escucha una voz lejana, casi un susurro desesperado, pidiéndole, por favor, sal de aquí. Su mirada se oscurece un momento, preguntándose sobre el verdadero significado de esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso el de aquí? Murmura para sí mismo, con el ceño fruncido, mientras sigue avanzando. Ed se arrodilla frente al árbol, reflexionando sobre lo que tiene en sus manos. Observa la caja del tesoro del viajero, mientras murmura para sí mismo. Supongo que lo pondré directamente en la caja del tesoro del viajero tal como está. El contenido normalmente no se pudre, pero los cortaré y los convertiré en carne por si acaso. Dice mientras su mente se pierde en pensamientos, intentando idear la mejor forma de preservar lo que tienen. De repente, un ruido sordo lo saca de sus pensamientos. Ed levanta la vista rápidamente, con una expresión de desconcierto. «Jug», murmura, mirando hacia la dirección del ruido. Se pone de pie y se acerca hacia la casa, con preocupación en su voz. «¿Qué pasa, hoy, tía?», llama, esperando recibir alguna respuesta. No obtiene respuesta. Con una creciente inquietud, Ed se asoma a la puerta, su voz más suave esta vez. «Tía, ¿estás ahí?», pregunta, mientras su mirada se pierde en el interior silencioso de la casa. Al no obtener respuesta, decide que necesita ir a comprobarlo por sí mismo. Empieza a subir la escalera, sus pasos cautelosos mientras observa con atención. «Voy para allá», dice, con la determinación en su voz. Ed llega a la parte superior y, al mirar hacia adelante, se sorprende al ver algo inesperado. Raya signo de apertura de interrogación signo de cierre de interrogación signo de cierre de exclamación. «Tú», exclama, con los ojos bien abiertos, mientras la sorpresa lo invade. Ed llega finalmente a la parte superior del árbol, su mirada busca ansiosamente a tía. Pero lo que encuentra lo deja sin aliento. Tía está desplomada en el suelo, sin responder. «Tía», grita, mientras corre hacia ella, su corazón latiendo con fuerza y la preocupación evidente en sus ojos. Se arrodilla junto a ella, la toma por los hombros y la intenta levantar suavemente. «¿Qué sucede? ¿Por qué te caíste?», pregunta,
La voz entrecortada. La preocupación lo consume mientras ve el rostro de Tía, pálido y sin fuerzas. Ed. Tía apenas logra pronunciar su nombre, su voz débil, casi inaudible. La expresión de Ed se endurece. Nota algo extraño en el suelo junto a Tía. Una sustancia oscura, algo que no debería estar allí. Su mano tiembla mientras se acerca para tocarlo. ¿Qué es esto?, murmura, sus ojos abriéndose de par en par cuando siente la viscosidad fría del líquido entre sus dedos. Tía yace inconsciente, su cuerpo se muestra cubierto por manchas oscuras que parecen consumir su piel. Ed observa con el corazón encogido cómo estas marcas se extienden lentamente desde su cuello hasta sus brazos, y de su cintura a sus pies. ¿Qué está pasando con el cuerpo de Tía?, pregunta en voz baja, su voz temblando por el miedo y la desesperación. Sus ojos recorren la extensión de las manchas, que parecen como parches de piel muerta, una visión aterradora que deja a Ed paralizado. Las marcas negras, más que simples hematomas, parecen extenderse desde el área del corazón hacia todo su cuerpo, una señal ominosa que no puede comprender. ¿Cómo?, balbucea, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a Tía en ese estado, su respiración agitada, luchando por mantener el control. Tía, no me dejes, murmura, tomando una de sus manos con cuidado, su propio cuerpo temblando ante la sensación de la frialdad que invade la piel de ella. Ed se agacha junto a Tía, su voz llena de angustia mientras intenta desesperadamente ayudarla. Ropa, tu ropa, repite Ed, sus manos temblorosas mientras trata de cubrirla con lo que tiene a su disposición. El desconcierto y la preocupación dominan sus acciones, no queriendo dejarla expuesta mientras su estado sigue empeorando. La noche cae alrededor de la cabaña, el interior apenas iluminado por la suave luz que entra por una pequeña ventana. Ed se sienta en una silla, observando la entrada de la habitación donde Tía descansa, su mente llena de incertidumbres mientras intenta encontrar respuestas. La voz suave de Tía lo saca de sus pensamientos. Ella sonríe levemente, aunque el agotamiento es evidente en sus ojos. Gracias, Ed, susurra ella. Ed suspira, intentando liberar parte de la tensión que lo consume. ¿Cómo te sientes?, pregunta, su voz baja, pero llena de preocupación. Sí, me he calmado un poco ahora, responde Tía, tratando de transmitirle algo de tranquilidad, a pesar de que ambos saben que la situación sigue siendo incierta y peligrosa. Ed escucha atentamente mientras Tía, recostada en la cama, revela la verdad que había estado ocultando. Cuando luché junto con Alexis y los demás, utilicé la técnica secreta de los elfos para que todos pudiéramos sobrevivir, explica, su voz debilitada pero firme, dejando ver el sacrificio que tuvo que hacer. Ed se queda paralizado, su mirada fija en Tía. Ella se esfuerza por mantener su voz clara, a pesar del agotamiento. No quería ocultártelo, pero... La escena cambia y se vislumbra el proceso que Tía describe. Su figura parece fusionarse con una energía brillante, mientras una aura mágica la envuelve por completo. Es una técnica que incrementa explosivamente el poder de la magia espiritual, mezclando la propia vida con la magia. Continúa, sus palabras acompañadas de imágenes que muestran la magnitud de su sacrificio. Ed observa, horrorizado, mientras comprende lo que eso implica. El precio que pagué fue... Tía deja la frase inconclusa, su mirada llena de resignación. Ed, con los ojos muy abiertos, susurra con incredulidad. Eso significa vida, magia. Su voz tiembla, incapaz de comprender del todo el alcance del sacrificio de Tía. Ed, visiblemente alterado, alza la voz mientras trata de entender la situación. Tu esperanza de vida, grita, su mente rechazando la gravedad de la verdad. Recuerda cómo Tía parecía estar bien hasta hace poco. No, pero estabas bien hasta hace un momento, ¿no es así? ¿Por qué ahora, de repente? Su voz se quiebra mientras se arrodilla junto a ella, su angustia evidente. Tía, envuelta en las sábanas, desvía la mirada. En su mente, solo puede pensar en lo que ha perdido, mi propia esperanza de vida. Ed entonces lo comprende, su rostro se llena de una desesperación palpable. Lesser Dragon,
Gastaste toda tu esperanza de vida en ese único ataque. Su voz tiembla mientras lucha por aceptar lo que ha escuchado. Los ojos de Tia brillan bajo la luz tenue, llenos de dolor y resignación, sin palabras para tranquilizar a Ed, que solo puede mirarla, sin encontrar una solución. Ed permanece al borde de la cama, sus ojos aún reflejan la sorpresa y la incredulidad de lo que acaba de escuchar. Tia intenta esbozar una sonrisa suave, pero el cansancio es evidente en su rostro pálido. Bueno, sí, responde con un intento de risa, que se convierte en un leve eje. Sin fuerza. Ed, mirándola fijamente, no puede evitar cuestionar la razón detrás del sacrificio. Tú pensaste que me matarían. Su voz se quiebra. A mí, ¿por qué haría algo así? Pronuncia con una mezcla de confusión y angustia. Tia baja la mirada, y su voz se suaviza al hablar. Porque pensé que si no lo derribaba de un solo golpe, Ed sería asesinado. Una sombra de preocupación atraviesa su rostro, el peso de su decisión aplastándola. Ed se queda en silencio, procesando sus palabras. Ya veo, Tia hizo eso porque no sabe. Sus pensamientos giran mientras lleva una mano al pecho, tratando de comprender el sacrificio de Tia. Tia, sin poder mirarlo directamente, se abraza a sí misma y continúa. Para empezar, ya no me quedaba mucha magia para seguir viviendo. Y estas ropas son lo único que me mantenía junta. Las palabras caen como un susurro, una confesión que deja al descubierto su fragilidad. Tia mira hacia el gran árbol fuera de la casa, su voz se hace más suave, casi un susurro mientras recuerda. Usando esto, pude compartir la magia que el árbol había acumulado conmigo, y de alguna manera logré mantenerme con vida. Sus ojos se posan en Ed, intentando sonreír. Ed no puede ocultar su sorpresa y, un tanto exasperado, pregunta, ¿por qué cambiaste de ropa? La preocupación en su tono es evidente, mientras la abraza por los hombros, como si temiera que fuera a desvanecerse de un momento a otro. Tia baja la mirada y responde con un tono resignado. Bueno, eso es, no creo que pueda vivir mucho más que esto. Cuando me quité las ropas y usé ese tipo de magia, la tristeza y el agotamiento impregnan cada palabra, su rostro refleja el sacrificio que hizo por él y por sus amigos. Ed, sin saber cómo responder, escucha atentamente mientras Tia continúa. Y quería que las cosas volvieran a ser como eran antes. Tia se lleva una mano a la frente, intentando controlar sus emociones. Estaba feliz de ver a Ed, confiesa, su voz quebrada por la nostalgia. A pesar de todo el dolor, el verla de nuevo junto a él le brindaba algo de consuelo, aunque supiera que el final estaba cerca. Tia se siente en el balcón, su figura se ve frágil bajo la luz del día, y sus ojos se pierden en el horizonte mientras su voz, cargada de resignación, apenas se escucha. Pero, parece que he fallado otra vez, murmura con tristeza, admitiendo sus miedos y debilidades. Ed observa en silencio, una expresión de dolor comenzando a formarse en su rostro. Tia continúa, su voz temblorosa. Cuando me quité la ropa y dejé que la magia del árbol se escapara. La bestia demoníaca ya parecía haberme notado. El corazón de Ed se hunde al escuchar eso, mientras murmura para sí mismo, tratando de comprender la gravedad de la situación. Eso significa que ese Lesser Dragon vino. Sus pensamientos se vuelven oscuros, llenos de remordimiento. Se culpa a sí mismo, su voz se quiebra cuando dice, ya veo. Entonces todo es culpa mía. Las sombras cubren su mirada, y aprieta los dientes con frustración, incapaz de contener la sensación de ser una carga para todos. Soy una persona de mal augurio. Susurra, sintiendo el peso de sus propias palabras mientras la desesperación lo consume. La autocrítica lo envuelve, y la culpa lo hace sentir impotente, como si no hubiera nada que pudiera hacer para cambiar las cosas. Tia, con una expresión preocupada y llena de preocupación, pregunta, Ed. ¿Qué ocurre? La voz temblorosa de Tia intenta alcanzar a Ed, quien parece sumido en sus pensamientos. Ed aprieta los puños, su rostro lleno de frustración y desesperación. Sus pensamientos se desbordan, enojado consigo mismo.
¿Es esto lo que pasa cuando te vuelves demasiado arrogante con el poder de los demás? Suspira, y su voz se vuelve cada vez más sombría. Yo fui el que corrió hasta aquí, para asegurarme de que tía estuviera a salvo. Ed baja la mirada, su voz se quiebra cuando murmura, y sin embargo, soy yo él. La tristeza se apodera de sus palabras mientras el peso de la responsabilidad lo aplasta, sintiendo que ha fallado a aquellos que ama. Tía observa a Ed en silencio, su rostro lleno de compasión. Finalmente, con suavidad, le dice, no pongas esa cara. Mientras su voz se apaga, intenta ofrecerle consuelo, aunque el dolor sigue presente en ambos. Tía, con una sonrisa triste, acaricia suavemente la mejilla de Ed mientras dice, puede que haya vivido una vida corta para un elfo, pero la viví al máximo, más tiempo que la mayoría. Sus ojos se entrecierran mientras recuerda momentos felices, y su voz es suave y nostálgica. Ed, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, exclama, no digas eso. Nos acabamos de reencontrar y todavía nos queda mucho por vivir. Su desesperación es palpable, no quiere aceptar lo que tía está diciendo. Tía sonríe mientras lo mira a los ojos, intentando calmarlo, y además de eso, pude volver a ver a Ed. Y eso es suficiente para mí. Su voz es serena, mostrando la aceptación que ella ha alcanzado. La escena muestra la casa del árbol de fondo, con un viento suave que parece murmurar entre las hojas. Tía continúa, su voz llenándose de gratitud. Pude conocer a buenos amigos, y pude volver a verte. Ed, con lágrimas corriendo por su rostro, la observa. El impacto de las palabras de tía lo golpea profundamente, y su expresión refleja tanto dolor como amor. Ed se niega rotundamente mientras le dice a tía, me niego. Su voz está llena de determinación, y sus ojos brillan con firmeza. Tía intenta convencerlo, su voz suena casi suplicante, Ed, vete de aquí ahora mismo. Pero Ed no cede, y su mirada se mantiene firme. Ya están aquí, piensa Ed, observando en dirección a los sonidos que se acercan. La urgencia en la voz de tía aumenta, mientras le grita, te dije que no. Ed baja la cabeza, y responde en voz baja, es cierto que quizás parezca el mismo. Su voz se apaga con una nota de tristeza. Mientras el viento sopla alrededor de él, Ed reflexiona, el flujo del tiempo retrocede, y mi cuerpo sigue siendo el mismo que hace 10 años, cuando era débil. Su rostro se muestra pensativo, como si estuviera tratando de encontrar respuestas en medio de la confusión. Ed baja la mirada con determinación y comienza a relatar lo que ha vivido. Desde que me separé de ustedes, he trabajado arduamente por mi cuenta. Su voz tiene un tono melancólico, pero también cargado de orgullo. He viajado a través de 100 mundos diferentes. Ed continúa mientras sus ojos parecen revivir cada una de esas experiencias. A lo largo de 100 años, he ganado mucha experiencia. He conocido a muchas personas y luego me he separado de ellas también. He vivido aventuras que tía ni siquiera podría imaginar. Ed confiesa, mirando al vacío, como si cada encuentro y despedida hubiera dejado una huella imborrable en su ser. Finalmente, su mirada se fija en tía, llena de una mezcla de decisión y esperanza. Ya no soy la misma persona que era en aquel entonces. Por eso, tía, hace una pausa, luego afirma, soy fuerte ahora. Ed mira hacia atrás, sonriendo con una determinación cálida en su rostro. No te preocupes, nunca dejaré sola a tía de nuevo, dice con convicción. Su voz llena de promesa se siente como un faro de esperanza en medio de la desesperación. Te lo prometo. Tía, desde su posición debilitada, lucha por levantarse. A pesar de su estado, sigue intentando proteger a Ed, esforzándose con todas sus fuerzas. ¿Qué diablos puedo hacer por ella?, se pregunta Ed, su corazón lleno de determinación mientras observa a tía intentando mantenerse en pie por él. Ed blande su espada con fuerza, derribando a una manada de bestias demoníacas que se aproximaban. Cada golpe es preciso, cada movimiento calculado, pero su corazón está lleno de frustración.
Matar a un rebaño de bestias demoníacas no devolverá la vida a mis camaradas ni extenderá la vida de tía, piensa, su voz interna llena de dolor y desesperación mientras sigue luchando. Tía observa desde la entrada, apoyándose débilmente en la pared, su preocupación por Ed palpable en sus ojos. Lo sé, Ed sigue combatiendo, su cuerpo moviéndose con ferocidad. Pero aún así, no puedo detenerme. Ed se detiene por un momento, mirando hacia los restos de los demonios que ha derrotado. Su mente comienza a trabajar rápidamente mientras una idea surge en su interior. No, espera, murmura, con los ojos entrecerrados y una sonrisa apenas visible formándose en su rostro. Un milagro. Ahora que lo pienso, esto es demasiado precioso para usarlo hasta el último minuto. Tía observa desde lo alto, aún en shock por el poder desplegado por Ed. Los escombros y los cuerpos derrotados yacen frente a ella, y sus ojos se abren ampliamente al ver la determinación de Ed. Si no me equivoco, había una habilidad que acabo de obtener. Ed se dice a sí mismo, recordando el poder que aún no había usado por completo. Nunca había visto una habilidad de uso único antes, y pensar que funciona de esa manera. Ed se queda mirando hacia el horizonte, sus ojos brillan con determinación mientras recuerda aquella habilidad exiliada. Su mente empieza a cuestionarse si realmente podría cambiarlo todo, si podría empezar desde cero. Si esa habilidad exiliada realmente funciona, piensa en voz alta, con una chispa de esperanza asomándose en su mirada. Tía, observándolo, siente que su corazón se acelera. Las palabras de Ed la llenan de una mezcla de asombro e incertidumbre. No puedo simplemente empezar todo de nuevo, murmura tía, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, reflejando su deseo profundo de cambiar el destino que parecía sellado. La escena se queda en suspenso, el viento soplando suavemente mientras la esperanza y la duda se mezclan en el aire.